Es momento de dar la bienvenida a la doctora en educación y asesora de gobiernos en educación digital, la señora Sofía Seid, y vamos a hablar justamente de la revolución de la era digital y de qué manera esto permea en prácticamente todos los rubros y cómo hoy debemos tomar las acciones necesarias para que en un futuro próximo podamos también acompañar estos cambios. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. No, un gusto y gracias a los televidentes también. Siempre hablamos de que los jóvenes son el cambio y en un futuro próximo también debemos entender que Paraguay tiene una población mayoritariamente joven. Siempre hablamos y escuchamos de que debemos de estar preparados para estos cambios, para y muchas veces inclusive profesiones que hoy día no nos dimensionamos que debemos afrontar ya de aquí a poco. Asimismo, tocaste el punto de la crisis. La crisis en todos los sistemas educativos se da justamente porque los sistemas no están dando las habilidades que los jóvenes necesitan. Entonces hay como un joven que está recibiendo un proceso de tecnología en su vida, porque la tecnología pasó a ser la continuidad de nuestras manos, sin tener contenidos que le brinde habilidades para su vida. Entonces, si nosotros tenemos escuelas y universidades que no entienden que la era digital ya es una realidad hoy y no el futuro, estamos fuera de mercado. ¿En qué sentido? Tenemos realmente una población sumamente joven, pero no hábil y competente para las demandas de la sociedad y del mercado. Entonces, el sistema el sistema todavía funge dando habilidades. No. Entonces tenemos que cambiar el sistema. A eso obedece la incorporación de la tecnología sistemáticamente en la educación. Otros países ya tuvieron este proceso desde que la tecnología apareció en el mercado. 35 años aproximadamente de evolución tenemos con estos dispositivos, pero no así en aula. ¿Y por qué enfatizo en aula? Porque no es lo mismo tener apenas un dispositivo, ya sea laptop, tablet o teléfono, que no tenga un contenido acorde a la meta lectiva que tiene claro qué habilidades querés lograr. Y esa es la parte muy importante que tenemos que entender. Es fundamental en el proceso de aprendizaje que se logre este contacto y que introduzca justamente lo que mencionaste, el contenido. Más allá de las herramientas digitales en esta nueva era que para nosotros significa también todo un mundo de oportunidades en donde la educación puede lograr que todos seamos iguales a la hora de competir, porque parte de este proceso es que estemos formados para afrontar esto, ¿no? El punto importante que acabas de decir, voy a tomar, es la tecnología vino para masificar oportunidades de calidad. Porque si nosotros no introducimos tecnología para una élite nuevamente, eso no tiene sentido. Así es, la sustentabilidad de la política educativa pasará indefectiblemente en todo el mundo por la tecnología. Entonces, orientemos para que esas tecnologías sean la herramienta con contenidos digitales. El soporte del aprendizaje fueron y serán siempre los contenidos. Así como el soporte del aprendizaje eran las bibliotecas, hoy día son los contenidos digitales. Y esos contenidos digitales tienen que tener metas lectivas, no cualquier contenido de la red, porque vivimos la era de la información. Eso no significa vivir la era del conocimiento. Son cosas muy diferentes. Ahora, ¿cómo, o al menos teniendo en cuenta el escenario actual que tenemos aquí en Paraguay, sabemos, y esto formaba parte inclusive etapa de los medios impresos, de que arrancamos el año lectivo con mucha deficiencia, muchas carencias, tanto en materia de infraestructura, en lo que hace a la situación que hoy día se tiene en la comunidad educativa? ¿Cuáles son las brechas que hoy día debemos tener en cuenta para apuntar estas barreras que finalmente son a las que debemos hacer frente para poder lograr esto que mencionas? Además de las herramientas, el contenido y que llegue principalmente a los alumnos. No hay que obviar la necesidad profunda de mejorar la infraestructura edilífica de todo el país. Eso es condición sine qua non. Pero sí, si nos quedamos solamente ahí y entregar kits y útiles de la era pasada, nosotros no vamos a lograr introducirnos a la era digital. Por lo tanto, planteo siempre agendas paralelas. Lo ideal es diseñar un modelo pedagógico que obedezca a las habilidades que los maestros deben tener, en qué disciplina se va a introducir y con qué dispositivo. Ahí se diseña el contenido, que ya entonces estamos hablando de un currículum. ¿Eso está lejos de Paraguay? No. El MEC
tiene andando la incorporación de tecnología y la formación de maestros ya desde varios gobiernos. Lo único que no ocurrió fue la masificación, tampoco no ocurrió un lineamiento en donde se determinó cuáles son las habilidades y hacia qué tipo de paraguayos queremos ofrecer. Es una planificación estratégica. Entonces, la planificación estratégica de una política que va a tener el perfil digital como eje de masificación y de calidad, tiene su forma de hacer. Y hacia ahí tenemos que ir. Cuando hablamos de eje, estamos hablando de que estas políticas públicas deben ir acompañadas, específicamente en materia de educación, de gestores que puedan ir, digamos, acompañando esto en cada distrito. Estamos hablando de cada zona del país, porque cuando hablamos también de lo que hace al aparato estatal, de lo que hace a la burocracia, también debemos llegar a todos los puntos. Totalmente de acuerdo. El maestro siempre, continuamente está siendo instruido con procesos de innovación. La cuestión es que es poco tiempo. Entonces, un maestro analógico, para que se convierta en docente digital, tiene que tener un proceso de transformación personal. Y esa transformación personal no va a adquirirlo en un curso de una semana. Es lo mismo que yo te diga que el maestro venga, le vamos a enseñar a bailar vals, pero en su aula siempre enseña bachata, a bailar. En una semana aprende algo a bailar vals, pero cuando va al colegio el día de clase, en su día a día va a bailar bachata. Entonces, el modelo que desplegaron muchísimos países fue el modelo de tutor territorial, que tenga el perfil de docente y técnico. ¿En qué sentido? Del manejo instrumental de la herramienta que se tiene en aula y del manejo pedagógico de esa herramienta. Paraguay no es un país muy grande, 250, 260 distritos. O sea, tener un profesional con ese perfil que salga de las bases del MEC, no reclutar nuevos actores. Además que el MEC tiene ya andando formación, como te digo, de largos años. Se le vuelve a reclutar, se le va formando en su distrito, en su aula. Por eso siempre digo que la formación del maestro se va a dar desde el aula, no en las grandes universidades que conquistan estos proyectos pedagógicos que forman en una semana, en 10 días, con un costo alto y luego van a sus territorios y no hay el impacto deseado. Porque tenemos que acercar la práctica del día a día a estas innovaciones. ¿Y cómo se puede hacer? Gracias a la tecnología. La tecnología permite el contacto a distancia con esos profesores, permite determinar el aprendizaje del profesor y del alumno. O sea, yo tengo monitoreos o trazabilidad de los aprendizajes. Entonces voy determinando logros de ambos sectores. Nosotros no podemos desplegar ya un proceso que esperemos a formar primero a todos los docentes y después a los alumnos. Los alumnos ya no van a ser objeto de esas innovaciones rápidamente. Entonces ahí es... ¿Existe un plan de contingencia para llevar a cabo paralelamente o al menos algún modelo que tenga o que pueda ser aplicado en nuestro país, teniendo en cuenta la experiencia también de otros países de la región, que esto resultó y que pueda ser aplicable aquí a nuestro país? Bueno, un plan de contingencia tendría que hacer este gobierno. Me tocó la oportunidad de asesorar el gobierno pasado, ad honorem, con el ministro Riera, y sí, ahí habíamos diseñado territorio por territorio, porque como te repito, varios gobiernos introdujeron ya tecnología, ya existen gestores de contenido, existe servidores, pero contienen contenidos que no están acorde al alumno en aula, son PDF ya muy cargados, y un dilema para el profesor si no sabe manejar el tener ese contenido para esa aula que él va a implementar. Es un dilema porque es un exceso de información. De ahí que yo apelo a la construcción de un proceso en donde determinemos que el maestro sepa hacer lo que tiene que hacer en su aula. Significa una planificación pedagógica desde las aulas. Mi equipo, nosotros trabajamos en el sector privado, estamos simulando por lo menos 4 o 5 veces al mes desplegar esto en el territorio, porque tenemos que determinar infraestructura, tenemos que determinar cantidad de conectividad, o sea, cuántas escuelas están conectadas, en qué niveles vamos a introducir en qué disciplina y en qué niveles. Entonces estamos simulando siempre, porque el aprendizaje primero en la estrategia antes de mover es necesario, porque si no vamos a desplegar, por ejemplo, colocar conectividad en todo el país, te consulto.
¿Vos crees que es benéfico si no tenemos un dispositivo en aula? ¿Para qué querés conectividad? Por eso. Las intervenciones tienen que ser integrales. Si coloco en esta escuela conectividad, yo ya tengo que tener junto el dispositivo para el docente y el dispositivo en aula, porque si no, ¿para qué hago el esfuerzo de la inversión? Y no solo el dispositivo, también tengo que tener claro el contenido. Y diseñar contenidos digitales es de tarea de ustedes, de los medios. Y esto forma parte, ya debería ser como un plan de gobierno, un plan nacional en donde ya la malla curricular se ajuste a lo que hace a la educación, teniendo en cuenta, y siempre hago esta salvedad, las diferencias por zonas y también la realidad regional de cada alumno, porque no podemos aplicar la misma malla curricular aquí en área central como en las zonas rurales, por ejemplo, por decirlo de una manera. Totalmente. Mira, Ecuador, El Salvador, México, Argentina, Colombia utilizan plataformas inteligentes. Nosotros tenemos en Paraguay para el sector privado. Se utiliza plataforma inteligente ¿para qué? Para determinar incluso la velocidad de aprendizaje del alumno, para que los contenidos no le avasallen y sí se logre la oportunidad de aprendizaje. Y eso se da en aula. Y vos me decís, ¿esos son costosísimos? No, porque se hace masivamente. Cuando llegó el Uber era caro andar en la distancia, pero ¿qué pasa cuando se usa más? O sea, la masificación del uso abarata. Yo te aseguro que un proceso de ajuste con la mirada digital y la implementación, a corto y mediano plazo vamos a determinar que es más barato que el modelo que estamos usando. ¿Quién o en manos de quién recae diseñar estas nuevas oportunidades que se van a traducir en beneficio para los jóvenes para que estén preparados para afrontar este mundo globalizado que está a un clic de toda esta información? El MECSI es el órgano rector de toda la política educativa en el sector público y privado. Por lo tanto, yo espero, en este momento se está conformando comisiones de transformación educativa. Yo espero que las líneas o los lineamientos provengan de esa comisión. Esa comisión va a estar, no solamente va a tener la viabilidad y sí el marco jurídico. Hay abogados que fueron reclutados para esa comisión, porque cambiar la malla curricular sería determinar inclusive cuáles habilidades hoy necesitamos y a distancia. Esa currícula también tiene que ser flexible, porque yo no puedo tener un currículum para 10 a 15 años, otra vez, tiene que tener un marco de flexibilidad según logros territorio. Y por eso que necesito plataformas o sistemas que me permiten determinar cuán de habilidades logró esta innovación. Y para eso está la tecnología, justamente. Yendo un poco más allá y teniendo en cuenta la realidad a la que hoy día atraviesa nuestro país, siempre hablamos y conversamos con economistas que hablan de las oportunidades que hoy día presentamos, y en el marco de esta revolución digital también, ¿a qué se enfrentan las empresas que no formen parte o no incluyan esta transformación digital? Porque hablamos de que esto permea en todos los sentidos y hablamos también de que es algo a lo que uno no puede estar ajeno hoy día. Totalmente. Paraguay tiene un rezago, incluso en el sector privado, con todo respeto. Ser una empresa digital no significa tener un sistema apenas de sistema contable, un sistema logístico, un sistema o sea, esas son incipientes esos son incipientes eslabones de una empresa digital. Sin duda alguna, todas las empresas del mundo que no logran subirse a la cresta de la digitalización en su amplio sentido saldrán del mercado, porque la inteligencia artificial es una realidad y está provocando datos. Vivimos la era de los datos, ¿ok? Data Science. Pero esos datos, si no tienen forma de que el recurso humano lo pueda utilizar para maximizar logros productivos, en todos los objetivos que tiene esa empresa, la empresa va a quedar fuera. Las empresas van a quedar fuera. Entonces, comencemos a introducir el perfil tecnológico en las academias, comencemos. Eso tiene que ir hasta las universidades, porque también las universidades, sé de algunas que tienen e-learning, o sea, la educación a distancia, también las clases presenciales con tecnología en aula de las universidades. Eso es importante entender. No solamente la tecnología vino para hacer una educación a distancia. La educación presencial con tecnología para el trabajo cooperativo y colaborativo se dio que es altamente eficiente para pensamientos, por ejemplo, críticos, el pensamiento divergente que nos cuesta tener al paraguayo. O sea, el que piensa diferente a mí ya, porque es como que natural. Y hoy día tenemos que tener la capacidad
ágil de la neuroplastía, que permite nuevas neuronas que hacen que yo acepte y que mire con oportunidad tu pensamiento divergente. ¿Tienen un estudio, al menos dentro de lo que hace esta investigación, de a lo que se enfrentan las empresas que no afronten a esta transformación digital y no se suban a la cresta de esta ola? Muchísimas. Pueden tener pérdidas importantes. El 33% de las empresas de España están en este momento sumamente preocupados y están elaborando líneas de acción con relación al impacto que les va a provocar la inteligencia artificial dentro de su servicio. Y lo que yo a veces veo es que justo aquellos que viven más arriba, donde el agua no le va a llegar, están primeros preocupados. Y aquellos que viven en la vera del río, donde vamos a ser inundados, como que estamos en otra cosa. Relajado. Y no estamos viendo. Por eso es que a veces a mí me interpela, porque trabajo en otros países, trabajo en el sector privado también aquí, y veo como que el sector público tiene que ser así nomás luego. No, el sector público necesita de tener esa oportunidad de elevar su calidad de competencia. Nosotros vivimos el nuevo capitalismo hoy día en el mundo, que se llama talento. Entonces, si nosotros no tenemos paraguayos talentosos en la generalidad, yo no estoy hablando de sectores que supuestamente van a elevar la competencia de todos los paraguayos. Eso no es cierto. Todos los paraguayos debemos tener la oportunidad de mejorar nuestras habilidades en lo que tu talento indica, y eso también permite permear la tecnología. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, por darnos detalles de la era que se viene, la que estamos viviendo y de cara al futuro próximo, a lo que tenemos que estar sujetos, y especial atención a esto, y un llamado también a las autoridades involucradas, también el Ministerio de Educación, a que tengan en cuenta estas recomendaciones y esperemos que se haga algo. Yo Muchas creo que gracias sí. por venir. Gracias a ustedes, y yo creo que sí.